Les damos la bienvenida nuevamente a este ciclo de conferencias. Hoy estamos con la quinta conferencia organizada por la Cátedra de Odontopediatría B y nos acompaña la doctora Noelia Palacios, que nos va a hablar sobre el niño respirador bucal, una mirada desde la otorrinolaringología infantil. Noelia, bueno, es médica, egresada de la Universidad Católica de Córdoba, es especialista en otorrinolaringología desde el año 2015, título otorgado por la UNC y el Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba. Formó parte del staff del servicio de ORL infantil en el Sanatorio de El Salvador, junto al doctor Rubén Comiso. Actualmente pertenece al staff del Hospital Privado Universitario de Córdoba en el servicio de ORL. Es miembro del comité de ORL en la Sociedad Argentina de Pediatría y actualmente también trabaja en el Centro de Salud Integral MIT en equipo multidisciplinario con la odontóloga Martina Maglione, que pertenece a nuestra cátedra, y la fonoaudióloga Sofía Llamas. Bueno, desde ya te agradecemos muchísimo por el tiempo y tu disposición, Noelia, para estar con nosotros esta mañana. No, por favor, un placer, muy agradecida yo, y me parece, para los que están en formación, algo muy importante que haya este trabajo interdisciplinario, así que feliz de estar acá y agradecida. Bueno, cuando quieras, empezás con tu presentación y cualquier cosita te vamos avisando. Sí, eso, cualquier inconveniente me avisa. Muy bien. Bueno, vamos a empezar. Es un tema bastante extenso, pero bueno, traté de resumir los puntos más importantes. Es un tema que une nuestras profesiones, así que me parece súper importante, bueno, esto, ¿no? Aprender un poco más de lo que uno aprende en su área para poder hacer las interconsultas pertinentes y que el resultado con ese pacientito sea el óptimo tanto para ustedes como para nosotros. Bueno, en primer lugar vamos a definir qué es un niño respirador bucal. Un niño respirador bucal es aquel que respira a través de la boca la mayor parte del día, ya sea de forma exclusiva o de forma mixta, es decir, respira un poco por nariz y un poco por boca, pero esta respiración le va a generar en el tiempo modificaciones a nivel de la fisiología del niño y a su vez eso una modificación o alteración anatómica en varios aparatos del sistema. Entonces, esto es lo importante, justamente hacer el diagnóstico en tiempo y forma para evitar o prevenir, sería lo ideal, estas complicaciones, alteraciones que van a alterar su salud a corto, mediano y largo plazo. También se lo llama síndrome de respirador bucal, porque como sabemos, la definición de síndrome dice que son signos y síntomas que se presentan juntos y que sugieren la presencia de una enfermedad o la mayor probabilidad de padecerla. Pero bueno, es importante en este punto, para entender la fisiología y para entender las consecuencias de la respiración bucal, entender primero lo que es fisiológico, que es la respiración nasal, justamente. Y para entender la fisiología de la respiración nasal es importante ciertos detalles de la anatomía de las fosas nasales. Así que vamos a empezar con eso. Bueno, la fosa nasal, la pirámide nasal en sí, está formada externamente por cartílago y hueso. El hueso propio, los huesos propios de la nariz, los cartílagos laterales, el cartílago cuadrangular, que es el que va a formar el tabique, y los cartílagos alares, que van a formar las alas de la nariz. Acá vemos el cartílago cuadrangular, sería el tabique, la parte media de la nariz, cartílago cuadrangular, lámina perpendicular del etmoides y vómer. Todo esto forma el septo. En la pared lateral nos vamos a encontrar con los cornetes en un número de 3 por cada lado, cornete superior, medio e inferior, que son estructuras óseas por dentro y recubiertos de mucosa, que es lo que se va a modificar, ya lo vamos a ver más adelante.
pero que forman como una convexidad hacia abajo, y en esa convexidad se encuentra lo que se denomina meato. Meato superior, meato medio, meato inferior. En el meato superior van a drenar los senos, todas las mucosidades que se formen en seno esfenoidal y en el etmoidal posterior, que estaría a este nivel. En el meato medio van a drenar el seno frontal, los senos maxilares, que lo vamos a ver en otra imagen, y el seno etmoidal anterior. Y en el meato inferior va a drenar la parte de la vía lacrimal, el conducto lacrimal. También es importante saber de que la fosa nasal en sí tiene una apertura anterior, que sería la narina, y una apertura posterior, que son las coanas. Luego de la coana, que es esa apertura, empieza lo que se llama rinofaringe, a este nivel, y lo que vemos ahí es la salida de la trompa de Eustaquio, que es la comunicación con el oído. Ahora lo vamos a ver también. Respecto a esto, es importante saber de que la nariz tiene dos válvulas, una válvula externa a nivel de la narina y una válvula interna. La válvula nasal interna es muy importante porque es la zona más estrecha de la fosa nasal y de la vía respiratoria también en algún punto, al menos de la vía respiratoria superior. Entonces es importante que lo sepamos. Está formada por el cartílago lateral, o sea, el borde inferior del cartílago lateral, el cartílago cuadrangular en el medio, el piso nasal y la cabeza del cornete inferior. Esto forma la válvula nasal. También es importante saber que la nariz y las fosas nasales es una zona muy irrigada, por eso también sangra tanto, y para entender esto tenemos que saber que tiene justamente ramas de la carótida interna, que es la arteria etmoidal anterior y la arteria etmoidal posterior. Estas arterias van a irrigar la zona anterosuperior del tabique nasal y de la pared lateral nasal. La carótida externa, que va a dar su rama de la arteria maxilar interna, que a su vez va a generar la arteria esfenopalatina, que es una de las más importantes, irriga toda la parte posterior e inferior de las fosas nasales. Y a su vez esto genera muchas anastomosis y se forma un verdadero plexo, que se llama plexo de Kieselbach, en la zona anterior nasal, que es la zona, como dije anteriormente, que mayor sangrado tiene. Es la que produce las epistaxis, sobre todo en niños que son tan frecuentes, porque se hurgan obviamente la nariz. Justamente hay mucho acceso a esas arterias, a ese nivel. A su vez, la nariz, las fosas nasales, tienen un drenaje venoso importante, tienen lechos venosos, y que estos lechos van a drenar por un lado al seno cavernoso y por otro lado a la fosa pterigoidea. También es importante saber sobre las cavidades paranasales, que son los senos, saber de que los niños, si bien los niños nacen solo con el comienzo de la formación de los senos etmoidales y del seno maxilar, como se ve en este cuadrito, y recién a los 2 años se forma el esfenoidal, que es el seno más posterior a la nariz, y el seno frontal, que es tan frecuente de la sinusitis, se forma recién a los 4 o 5 años. Toda esa formación de senos va a terminar recién, el fin del desarrollo de cerca de los 12 a 17 años. También es importante tener en cuenta la histología. Sabemos que toda la vía respiratoria tiene un epitelio cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado. Eso significa que justamente las células son cilíndricas, hay células ciliadas, células caliciformes. Las ciliadas son las que van a arrastrar con los cilios la mucosidad, las caliciformes son las que van a formar el contenido
gran parte del contenido del moco, y las células basales. Acá, como vemos, todas las células es pseudoestratificado porque todas las células tocan la membrana basal. No están en estratos, sino que todas apoyan sobre la parte basal. Y a su vez es importante saber que esa secreción, que es constante en la vía aérea, obviamente la notamos cuando está más abundante o con alguna sobreinfección, pero siempre hay secreción, mucosidad en la vía aérea. Tiene dos capas, una capa gel, que es la capa más viscosa, que es la que atrapa las partículas que no deben entrar a la vía aérea y los microorganismos, y una capa sol, que es donde se mueve mayormente, la mayor cantidad de tiempo los cilios, que es más acuosa. Todo lo que es el sistema, digamos, el aclaramiento mucociliar tan famoso, lo que va a generar es que desde la vía aérea inferior la mucosidad o secreción suba hacia faringe, hacia la orofaringe, y a su vez también en nariz y senos paranasales, o sea, los senos paranasales drenan hacia la fosa nasal y la fosa nasal drena hacia posterior. Lo que hacemos al sonarlo en la nariz es sacar hacia anterior, pero la mayor parte de esa secreción se va hacia posterior, justamente porque es un mecanismo que es de esta forma para que la secreción o sea expectorada o se degluta. Y por otra parte, respecto a la histología, es importante saber que ese epitelio cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado, se encuentra también a nivel de la trompa de Eustaquio, que como dijimos, la trompa de Eustaquio es una comunicación entre el oído medio y la rinofaringe, ¿sí? Está justo por detrás de las coanas, la desembocadura de la trompa de Eustaquio, es por donde drena el oído. Y en pediatría lo importante es que esa trompa de Eustaquio va a estar mucho más horizontal y es mucho más corta que la de un adulto. Entonces, todo lo que sea patología respiratoria superior está directamente relacionada con las patologías de oído medio. Y ahora sí vamos a ir un poquito a la fisiología. La fisiología de la respiración nasal. ¿Por qué es fisiológico respirar por nariz la mayor parte del tiempo? La nariz tiene 4 funciones principales. La función por excelencia es la respiración, pero también tenemos una función del olfato, una función de protección de todo lo que entra vía aérea y una función que tiene que ver con la voz, con la resonancia de la voz. Estas funciones a su vez están relacionadas entre sí. Es decir, una persona que respire bien probablemente, mayormente, tiene buen olfato, tiene una buena protección de la vía aérea y tiene una voz tímbrica, un timbre claro con una buena resonancia. Entonces, ¿por qué es importante, como decía, respirar por nariz y no hacerlo por la boca? La nariz tiene mecanismos de regulación del flujo. Esos mecanismos están dados ya sea por las estructuras estáticas, que son lo que conforma la pirámide nasal, ya sea externa o internamente, que es lo que vimos recién en la anatomía, y estructuras dinámicas que justamente hacen de que podamos, o sea, se pueden modificar para que normalmente en reposo respiramos 6 litros por minuto, ingresamos esa cantidad de flujo, con esa alteración dinámica podemos lograr adentrar 60 litros por minuto. O sea que es un mecanismo muy bueno y tiene que ver con justamente la modificación del tamaño de la narina, con el aleteo nasal, tiene que ver con el tamaño de los cornetes, que se pueden achicar y dejar que pase más aire cuando hay una estimulación adrenérgica. Entonces, todas estas estructuras regulan el flujo nasal. Y es importante en este aspecto respirar por nariz. También existe un tejido que se llama tejido eréctil, que bueno, es algo más recientemente descubierto, podríamos decir, que se encuentra en la parte septal y que se modifica justamente para dar mayor o menor flujo
a la entrada de aire o para compensar, por ejemplo, desviaciones septales. Entonces, la regulación del flujo es ideal a través de nariz. Las resistencias nasales, si bien uno cree que el aire tiene que entrar de una manera, tiene que ser un flujo laminar, y lo es cuando estamos respirando más pasivamente, hay una gran parte del flujo que debe ser turbulento. Y para que haya turbulencia del aire, tiene que haber una cierta resistencia del aire. Esa resistencia a nivel nasal, o sea, la nariz ofrece el 50% de la resistencia total de la vía aérea. Esa resistencia a nivel de la nariz va a estar dada el 30% por la válvula y el 70% por los cornetes que, como dije, pueden agrandarse o achicarse según la necesidad del flujo. Entonces, es importante tener una cierta resistencia por varias razones. Primero, por la olfacción, porque para que los estímulos odoríferos lleguen a donde tienen que llegar, es importante que haya una cierta resistencia y que el aire se mantenga un tiempo en la fosa nasal. Por otro lado, ayuda a acondicionar. El aire tiene que entrar de una forma específica, tiene que entrar húmedo, caliente y filtrado. Húmedo, caliente y filtrado solamente puede entrar estando un cierto tiempo en la nariz haciendo turbulencia. ¿Por qué? Porque al estar mayor tiempo hay mayor contacto justamente entre el flujo de aire y la mucosa, que es lo que necesitamos. Y por otro lado, increíblemente, aunque parezca paradójico, pero la modificación, esa resistencia que ofrece la nariz, la cavidad nasal, también se transmite a los alvéolos y es súper necesaria que tengamos esa resistencia justamente para que haya el intercambio gaseoso tan necesario a nivel pulmonar. La respiración, lo vamos a ver acá mejor, la respiración tiene 4 fases. Una fase de inspiración pasiva, una fase de inspiración activa, expiración pasiva y expiración activa. ¿Qué significa esto? En la inspiración pasiva no estamos haciendo nada y está ingresando el aire. Y ahí hay como un cierto equilibrio entre la presión positiva que tiene el alvéolo para dilatarse y el aire que está entrando. Luego hay una inspiración activa, es cuando ya hay una dilatación de las narinas y se activa una fosa nasal justamente para que entre mayor cantidad de aire. En esa parte más activa, el alvéolo es donde tiene mayor tensión del surfactante y se dilata. Luego viene la fase expiratoria pasiva. En esa fase expiratoria pasiva es donde se produce el intercambio gaseoso. Por eso es importante que el aire no salga rápidamente, sino que haya una cierta resistencia a nivel nasal, justamente dada por los cornetes y por las estructuras como la válvula que les conté recién. Esa resistencia permite que haya un cierto tiempo de permanencia del aire inspirado en el alvéolo y que haya el intercambio gaseoso necesario. Y después está la expiración activa, que ya tiene que ver con cuando la caja torácica se achica para poder expulsar el aire realmente de una forma más activa. O sea que como es importante la resistencia. Y el ciclo nasal. ¿Qué es el ciclo nasal? El ciclo nasal tiene que ver justamente con lo que decía recién. Cuando una fosa está activa, la otra descansa. No se sabe bien el mecanismo aún que genera este ciclo, pero sí se sabe que está en todas las personas y que puede variar de 30 minutos a 4 horas. Eso tiene que ver con la edad, con la temperatura ambiente, con cambios posturales, con estímulos nerviosos, del sistema parasimpático y simpático. Hablamos recién de la irrigación nasal y lo importante que tiene justamente la nariz de los lechos venosos. Cuando hay un estímulo parasimpático, los lechos venosos se dilatan, los cornetes se hipertrofian, la mucosa se edematiza. Cuando hay un estímulo simpático, al revés, la sangre escapa por la anastomosis y
justamente el cornete se achica, la mucosa se contrae y hay mayor pasaje de aire. Entonces los estímulos nerviosos influyen mucho en el ciclo nasal. Y por otro lado, hay cuestiones hormonales. Sabemos que las embarazadas, los adolescentes tienen más congestión nasal en general. Ese ciclo es importante justamente porque va regulando la entrada de aire, va alternando, como les dije, mientras una fosa trabaja, la otra fosa descansa, pero la suma de resistencias totales siempre es constante. Y por otra parte, como dijimos, es importante respirar por nariz por el acondicionamiento que necesita el aire para entrar de una forma correcta a la vía aérea inferior. Nada de esto se produce a través de la boca. A través de la boca la respiración puede ser más rápida, el volumen que entra de aire es mayor, pero el aire no entra acondicionado y no hay resistencia. Entonces, esto en el tiempo genera justamente las alteraciones. Bueno, en este dibujo ya hablamos de cómo afecta la resistencia nasal en la dilatación de los alvéolos y el intercambio gaseoso. Acá lo que se ve es justamente cómo el flujo entra laminar, vertical, casi vertical, a través de la narina, pasa por la válvula, ahí aumenta la velocidad de flujo, y luego de esto se hace turbulento el flujo a nivel de los cornetes. Los cornetes se llaman también turbinas, justamente por eso, porque su función es que el aire no entre de forma laminar directamente hacia acá aún, sino que haga una cierta turbulencia, permanezca en tiempo, se humedezca, se caliente, se filtre. Y luego a nivel del cabum, que es la parte de la rinofaringe posterior a la cavidad nasal, se vuelve a hacer laminar, un poco más vertical, para ir a la vía aérea inferior. Todo esto, o sea, al no respirar por nariz, como sería lo fisiológico y lo ideal, el equilibrio perfecto para nuestro cuerpo, genera alteraciones a nivel cardiorrespiratorio, por todo lo que hablamos anteriormente. A nivel cardiorrespiratorio, los niños que respiran por boca van a tener mayor cantidad de enfermedades respiratorias bajas, justamente porque no hay un acondicionamiento del aire. El aire entra seco, frío y sin el filtrado, lleno de microorganismos y de partículas. Ustedes también habrán visto, o sea, el niño que respira por boca tiene mayor cantidad de faringitis, porque justamente el microorganismo entra directo y se queda adherido a la mucosa o a las amígdalas. Hay mayor cantidad de microaspiraciones, es decir, el niño come y respira a la vez, o intenta hacer eso. Y en ese comer y respirar, y en esa deglución disfuncional, es muy probable que haya mayor cantidad de micropartículas de alimento que pasen a la vía aérea baja. Cuando hay un niño con neumonías recurrentes, nosotros siempre tenemos que pensar en alguna alteración en la deglución. Va a haber obviamente un sobreesfuerzo cardíaco de toda la parte, sobre todo el ventrículo derecho, porque ese corazón, en el momento de la apnea, si es un nene con apnea, es decir, que detiene la respiración, ese corazón sigue bombeando y hay un sobreesfuerzo, hay mucha presión intratorácica, el corazón sigue bombeando, hay una cierta resistencia al pasaje de sangre de la arteria pulmonar hacia pulmones, entonces es un corazón exigido que en el tiempo puede generar justamente un cor pulmonar, que es esta hipertrofia localizada en el ventrículo derecho por la resistencia que le ofrece el pulmón. A su vez, esa sangre que está bombeando ese corazón en una caja torácica llena de presión y demás, justamente como hay una resistencia alterada a nivel de la vía respiratoria, esto puede generar que no haya una buena oxigenación. Y esa sangre no oxigenada va a seguir circulando a todo el cuerpo, inclusive el cerebro, generando alteraciones a ese nivel. Ahí vemos el cor pulmonar. Alteraciones a nivel óseo. El niño que respira por boca, en general, lo que hace es adelantar, produce un adelantamiento cefálico, reduce la lordosis que debemos tener normalmente
a nivel de la columna cervical, se rectifica a ese nivel. Esto, a su vez, para tratar de equilibrar la postura, el paciente hace una hipercifosis torácica, que es lo que vemos acá como una joroba, llamada joroba, es esto. Protruyen los hombros hacia adelante, entonces las escápulas se separan. Hay un incremento de la lordosis. Todo esto hace el nene para compensar esa postura que genera para poder abrir la vía aérea adelantando la cabeza. Y a su vez hay muchos estudios que hablan de una fuerte asociación con niños con escoliosis y pie plano con la respiración bucal. Alteraciones a nivel del oído, como vimos, la vía aérea, o sea, el epitelio respiratorio sigue hasta la trompa de Eustaquio, y a la vez hay un tema de presiones. O sea, si yo tengo una mala presión o una inflamación a nivel de la trompa de Eustaquio, el oído no drena correctamente las secreciones que puede generar. De hecho, genera una presión negativa tan grande que los mocos, la secreción nasal, se termina yendo al oído. Esto puede generar lo que se llama hipoacusia conductiva, es decir, no por afectación del nervio, sino porque está la caja del tímpano tan llena de secreciones que no se transmite el sonido. Y lo malo de esto es que, digamos, es difícil de detectar, muchas veces se pasa por alto, porque al ser niños chiquitos que no refieren o no notan de que escuchan poco, o la otitis serosa se va generando progresivamente, el nene se va adaptando, se va acostumbrando a escuchar así, no lo refiere, o porque son muy chiquitos, como dije recién. Y esta otitis, este tipo de otitis media con efusión o serosa, no genera síntomas a diferencia de una otitis infecciosa que va a generar fiebre, dolor constante hasta que la membrana se perfora, supuración. No tiene esa evolución. Esto es una otitis que nosotros decimos con evolución muy silenciosa. Y muchas veces, si no hay una otoscopía con microscopio o con un otoscopio, o bueno, también es difícil ver el oído, entonces por ahí lo ven en una guardia, con un otoscopio con no muy buena luz, o personas que no están acostumbradas a ver un oído, esto puede pasar tranquilamente por alto. Acá la imagen que yo puse tiene burbujas y es como la imagen ideal que uno quisiera ver para no dudar de que hay líquido, pero cuando no hay burbujas, ese líquido ceroso, si no es de color ámbar, como es en este caso que es algo más crónico, no es tan fácil de ver a la otoscopía, no es tan fácil darse cuenta que ese oído no está ventilando bien. Entonces uno tiene que tener en cuenta todo el tema respiratorio. ¿Qué pasa? En el tiempo, si permanece esa secreción más de 3 meses, se pueden empezar a generar otitis media supurada, o sea que haya una sobreinfección de ese líquido de oído medio, y hasta incluso que la membrana se empieza a retraer de tal forma que genera un colesteatoma, que es un quiste de piel, es un quiste que se va formando justamente a nivel de la membrana en la parte superior y que se va llenando de la piel del conducto, y ese quiste crece de tal manera y se lleva puesto hasta los huesecillos del oído medio. O sea, eso se llama continuum ótico, es decir, si yo no trato una otitis media serosa, en el tiempo puede generar hasta esa patología. Alteraciones odontológicas, ustedes las saben más que yo, pero bueno, la maloclusión, la mordida abierta, asimétrica, los incisivos superiores protruidos, alteraciones de la articulación temporomandibular, muchas veces nos consultan por otalgias, dolores de oídos intensos, pero que no duran todo el día, es un dolor de oído puntual, que puede ser a la noche o a la mañana o durante el tiempo que están en el cole, pero después se va y miramos el oído, la otoscopía es normal y tiene que ver con la inflamación, la retrodiscitis que se llama, que es la inflamación de la articulación temporomandibular, el desgaste del disco. Entonces, esto o sea, es algo muy frecuente también visto por nosotros,
y por lo cual muchas veces hacemos las interconsultas con ustedes. Cuando vemos un oído normal, una audiometría normal, nada que nos indique que hay patología de oído y hay otalgias, dolores de oídos esporádicos, bueno, lo pensamos. Diastemas por la mala postura lingual que se apoya atrás de los dientes, de los incisivos, ya sea superiores o inferiores, o bien el típico apiñamiento o la falta de espacio que tienen sobre todo el maxilar superior, justamente por la que apoyan mal la lengua, se sube, se genera un paladar ojival, se achica el maxilar superior y bueno, no hay espacio para los dientes permanentes. Caries, justamente porque el niño que respira por boca no tiene, digamos, la saliva, la boca está seca y la saliva no genera sus efectos de protección. Entonces son niños con mayor cantidad de caries, gingivitis, bueno, inflamación por la misma resequedad y respiración bucal, entre otras. Y bueno, también es importante que sepa que existen otras alteraciones súper importantes y que marcamos siempre cuando los papás nos preguntan, bueno, ¿y qué puede pasar si no trato esto? Si espero. El niño que ronca y hace apnea es un niño que generalmente tiene alteración del neurodesarrollo. Recordemos que no oxigena bien el cerebro durante las horas de sueño. Tienen un sueño superficial. Entonces, hay un sueño superficial, genera de que no llegan al sueño profundo de recuperación del cerebro. Esto genera alteraciones en la memoria, alteraciones en el aprendizaje, trastornos de conducta. Los niños, a diferencia de los adultos, no están todo el día somnolientos, sino hiperkinéticos, agresivos, no tienen un buen descanso, al día siguiente se encuentran de esa forma. Alteraciones del sueño, como esto que estoy diciendo, depresión, cefaleas. A nivel gastrointestinal vamos a ver lo que decíamos, por la mala deglución, ahogos recurrentes, reflujo, porque justamente tienen una mala deglución y a la vez comen y respiran, esto genera aerofagia, aire en la vía digestiva. Falta de crecimiento pondoestatural, muchas veces cuando los niños no respiran bien, no tienen buena oxigenación, no hay buena olfacción, no hay gusto, entonces pierden el apetito, tienen una inapetencia, o bien cuando las amígdalas son muy grandes, muchas veces puede pasar de que la dieta sea restringida, o sea que no se coman sólidos, como por ejemplo la carne, justamente porque el niño elige cosas blandas o líquidas para poder tragarlo sin dificultad. Y a nivel urinario, la enuresis. Esto está como ahora muy, muy estudiado y bueno, muchos estudios hablan de la asociación entre la enuresis y la mala respiración de los niños. Hay un retraso, puede haber un retraso en la adquisición del control de esfínteres durante la noche o que ya hayan adquirido eso y empieza a haber un retroceso cuando empiezan a dormir mal. Y las causas, yo las dividí, se puede dividir de muchas formas, pero en obstructivas y no obstructivas. Las causas obstructivas a nivel nasal, bueno, pueden ser la hipertrofia de corneta inferior, desviación del tabique, poliposis nasosinusales, tumores nasosinusales. A nivel de la rinofaringe vamos a encontrar la hipertrofia adenoidea, los tumores rinofaringeos más raros. A nivel de la orofaringe podemos encontrar una hipertrofia amigdalina, una malformación maxilar con o sin maloclusión, los síndromes, obviamente los síndromes que comprometen los maxilares también generan una causa obstructiva. La macroglosia, por ejemplo en el síndrome de Down, que es muy frecuente ver la macroglosia, una lengua tan grande que al acostarse se va hacia atrás y no deja que pase correctamente el aire. Y la hipotonía generalizada. En algunos pacientes que nacen hipotónicos, también al estar acostados, relajados, colapsa la vía aérea. Ahí vemos un síndrome de Treacher-Collins con la retroagnatia característica. Y causas no obstructivas podríamos decir que son hábitos no corregidos a tiempo.
los niños que succionan el dedo, los niños que usan mamadera o chupete luego del año y medio, los niños que tuvieron una etapa de su primera infancia con muchísimas infecciones, adquirieron esa respiración bucal y como fue tan prolongado en el tiempo, esos cuadros de vía aérea superior reiterados, no quedaron con ese mal hábito de respirar por boca. Y la anquiloglosia también es otra causa no obstructiva, pero la lengua pegada al piso de la boca hace justamente que el niño en general apoye la lengua detrás, no donde corresponde, y que permanezca la boca abierta con hipotonía peribucal. Bueno, al momento del diagnóstico. Acá voy a hablar un poco de lo que nosotros como otorrinos investigamos en cada consulta. Es mucho, sí, pero bueno, me parece muy importante que sepan todo lo que uno tiene que preguntar y todo lo que uno tiene que investigar, porque no siempre es tan claro el cuadro. Muchas veces los papás no se dan cuenta que el niño ronca, sobre todo cuando el niño duerme en otra habitación, son niños un poquito más grandes o duermen con un hermanito, los papás no se enteran de que el niño ronca, que hace apnea. Entonces tenemos que hacer un recorrido por toda su historia clínica para detectar esa mala ventilación o detectar la causa de la respiración bucal. Y como todo profesional que hace el área pediátrica, tenemos que ir hasta a los antecedentes perinatales. Preguntar si el niño nació con cianosis, cómo fue el Apgar, si hubo problemas en la lactancia, por este tema de las anquiloglosias, por ejemplo, que hablamos recién. Y obviamente si hay algún síndrome diagnosticado, como vimos recién, el Treacher-Collins, el Pierre-Robin, el Goldenhar, el síndrome de Down, que tienen alteraciones que generan respiración bucal. Voz y lenguaje, vamos a preguntar si notan una voz nasal, una voz gutural engolada, que tiene más que ver con hipertrofia de amígdalas, si notan que le cuesta pronunciar, que tiene dificultad en pronunciar algunas letras. Vamos a ver la deglución, le vamos a preguntar cuando el niño come, cómo han notado que cuando trague hace un cierto movimiento con el cuello para poder tragar, eso muchas veces tiene relación con las amígdalas hipertróficas. Se ahoga con frecuencia con la comida, elige alimentos blandos, mastica mucho, come con la boca abierta. Mastica mucho es algo muy frecuente. Como le cuesta pasar por la hipertrofia amigdalina, el niño mastica sobre todo las carnes o las cosas más sólidas, la mastica mucho y a veces hasta la devuelven, la dejan en el plato al pedazo de carne porque no lo pueden, le cuesta deglutirlo. Come con la boca abierta, come y respira a la vez. ¿Notaron que tenga mucha cialorrea? ¿Sí? Que moje la ropa. Eso también he visto casos en pacientitos más chiquitos que ya habían pasado la etapa de, ya habían salido todos los dientitos, ya no había otra causa y el nene respiraba tanto por boca que no deglutía la saliva, ¿no? Entonces había una cialorrea constante y corrigiendo ciertos hábitos y desobstruyéndolo fue realmente mágico. Descanso, ronca todos los días. Roncar cuando están con moco o cuando están cansados, un día de muy agitado, es normal. Pero que ronque un niño todos los días nunca es normal. ¿Hace apneas? Yo le pregunto, ¿está roncando y queda en pausa? ¿Te mueve mucho? ¿Te mueve de un lado al otro como si no encontrara posición toda la noche? Hay una aureola en la almohada de saliva a la mañana cuando se despierta con la boca seca, pide tomar agua en el medio de la noche, duerme en hiperextensión cervical. Muchas veces he detectado pacientes que los papás dicen no ronca, pero duermen en una hiperextensión tal cervical anterior que obviamente lo hacen para poder respirar. La vía aérea se endereza cuando uno hace este movimiento. Entonces eso hace de que no ronque, pero es un nene obstruido. Si el nene flexiona la cabeza, ronca seguro. Bueno, enuresis, el nene se hace pis en la cama, bruxa, bueno, todo esto es importante. También ahora se vio una relación
en algunos estudios del bruxismo con el tema de que el paciente podría bruxar en un intento de abrir la trompa de Eustaquio, abrir la vía aérea superior, y hace esos movimientos con los dientes para intentar que entre más aire. Eso dicen algunos estudios. Está muy en estudio todavía el tema del bruxismo, y bueno, ya saben ustedes que es multicausal. Durante el día, tiene dificultades en el aprendizaje, es un nene que se llama, dicen los papás, incluso distraído, es un nene que se mueve todo el tiempo, hiperkinético, tiene cefaleas frecuentes, sobre todo cefaleas frontales, que como vimos pueden ser una causa de mala ventilación, no por el seno en sí, porque como dijimos el frontal es uno de los que se desarrolla último, pero puede ser una cefalea que tenga que ver con la mala oxigenación. Audición. Repregunta mucho, los padres te dicen, sí, pregunta, dice mucho qué cuando le hablo, pero es porque es distraído, no me quiere escuchar. Eso lo escuchamos casi todos los días. Y muchas veces no, muchas veces realmente está afectada la trompa y está afectado el oído medio. Entonces, repregunta mucho, sube el volumen de la TV o el celular cuando está viendo, habla en un tono muy alto o muy bajo, tiene dolores de oídos recurrentes. El contexto familiar, saber si ese pacientito es un pacientito tabaquista pasivo, si los papás fuman, ya se sabe que no hace falta solamente que no fume adentro de la casa, también el papá que fuma en el patio y después vuelve con toda esa nicotina adherida en la ropa, en la expiración sigue expirando nicotina y eso genera un fumador pasivo, con todo lo que eso implica. Antecedentes familiares de enfermedades alérgicas. Hábitos de succión, como dijimos, se succiona el dedo, usa el chupete después del 1 año y medio. Es más frecuente de lo que uno cree, tristemente, pero bueno, es importante indagar eso cuando vemos sobre todo un paladar ojival, una mordida abierta. Y ahí van mis derivaciones también para ustedes. Bueno, pasamos al examen físico. A simple vista, apenas pasa la puerta del consultorio, ¿qué voy a ver? La postura del paciente, justamente cómo está el equilibrio a nivel de la columna, cómo tiene, bueno, todo lo que vimos anteriormente, la postura que tiene el paciente tan característica, el biotipo facial, ¿sí? La dolicocefalia, la carita alargada, las ojeras pronunciadas, los ojos caídos, la boca entreabierta, el frenillo, la distancia entre la nariz y el labio superior acortada, la exposición de los incisivos superiores, el labio inferior evertido, hipotónico. Bueno, todo eso lo veo apenas cruza la puerta del consultorio el paciente. Si tiene sobrepeso, algo muy importante, el sobrepeso genera obstrucción. El sobrepeso genera que haya una mayor cantidad de tejido adiposo a nivel cervical y eso estrecha la vía aérea también. El tono de los músculos peribucales, como dije. Si hay algún ruido al respirar, si el nene viene agitado, si hay una disnea o hay un ruido que se llama cornaje al ruido que es de la vía aérea superior, y estridor es más un ruido a nivel laríngeo. Si tiene una voz, una rinolalia, que puede ser cerrada o abierta, la rinolalia cerrada es cuando el paciente, hay un escape de aire cuando habla a través de la nariz. Causas miles, puede haber una hendidura submucosa, obviamente en el paciente con fisura palatina es obvio la causa, pero hay causas que no son tan obvias, hay causas que son funcionales, que tienen que ver con una falta del funcionamiento del velo del paladar. Y la rinolalia abierta, cerrada, que tiene que ver con justamente lo más frecuente, la hipertrofia de amígdalas. Y no hay una buena resonancia a nivel bucal. Boca, ahí lo que hago en consultorio es organizar. Perdón, Noelia,
Perdón, Sí. Noelia, discúlpame. Faltan 10 minutitos, ¿sí? Bueno, perfecto. A nivel de la boca, ¿qué voy a mirar? El tamaño amigdalino, el frenillo lingual, el paladar, la mordida, los dientes, cómo están los labios, el tono, la humedad de los labios, si son labios resecos o no. A nivel de la nariz, el tabique, obviamente, perdón, acá vamos a ver el tamaño amigdalino. Nosotros lo dividimos eh, del 0 al 4. 0 es cuando ya no hay amígdalas o cirugía. 1 cuando está por dentro de los pilares. 2 cuando sobrepasa los pilares. 3 cuando se acerca a la línea media. Y 4 cuando se choca una amígdala con la otra. Generalmente estas dos últimas son las más quirúrgicas. Luego, bueno, acá vemos el paladar ojival, la mordida abierta. Esto quería decirle la nariz, o sea, ustedes, si bien yo entiendo que no es su área, pero ustedes colocando un espejito bajo las narinas, pueden ver si pasa, siempre va a pasar por el ciclo nasal, puede pasar más aire de un lado que del otro, pero si no pasa nada de aire por una fosa, bueno, hay que estar atentos. Levantando solamente la punta de la nariz en un niño ya podemos ver la cabeza de los cornetes inferiores y ver si están muy dilatados. Y a nivel del oído, la otoscopía, fundamental para nosotros, donde vamos a ver si la membrana está congestiva, si hay efusión en el oído medio, si hay atelectasia, que es la retracción de la membrana, bolsillos. Esto que pongo acá a filmarlo mientras duerme, muchas veces los papás en el interrogatorio no saben si roncan o si hacen apneas, entonces yo les pido que los filmen con el celular, ahora que todos tienen esa posibilidad, les pido por favor que los filmen alguna noche mientras duerme, que sea una noche cualquiera, no una que esté llena de mocos el paciente cursando alguna enfermedad de vía aérea respiratoria, una noche común, que los filmen y que en lo posible los filmen hasta el tórax, inclusive para yo ver si hay retracción, tiraje que se llama, y si hay mucho esfuerzo, si hay retracción supraesternal o intercostal o mucho esfuerzo abdominal, generalmente es porque hay una obstrucción de vía aérea superior. Estudios, muy importante. Generalmente se pide la radiografía de Cavum y la radiografía de senos paranasales. La radiografía de Cavum se pide mucho porque las obras sociales mismas nos piden una muestra de que el niño tiene hipertrofia de amígdalas o de adenoides. Pero tiene que tener ciertas características, o sea, tiene que estar, acá hay una mal sacada con el niño con la boca abierta, tiene que estar el niño con la boca cerrada, con hiperextensión anterior cervical, para poder justamente ver la separación entre el adenoides, que es lo que están viendo acá, y el paladar blando, que es lo que van a ver acá como el límite inferior del cabo. Acá se ve una hipertrofia amigdalina y una hipertrofia adenoidea, pero como les dije, esta está mal sacada y puede dar lugar a confusión. Y la radiografía de senos paranasales, siempre tengan en cuenta cuando vean o cuando ustedes vean la ortopantomografía, que puede que haya una fosa totalmente obstruida y la otra no tanto, justamente por el ciclo nasal. Esto en niños más grandes se puede llegar a pedir cuando uno sospecha de sinusitis. Pero la realidad es que lo ideal sería, obviamente depende del paciente, de la edad y de la predisposición del paciente, hacer una fibrorrinolaringoscopía o al menos rinoscopía. Quizás no llegar con la fibra óptica hasta la laringe, pero sí ver justamente de manera directa la fosa nasal, ver si hay desviación, hipertrofia de cornetes, tumores, o si hay una hipertrofia adenoidea, verla directamente, porque muchas veces si la radiografía está mal sacada, no nos da parámetros reales de la hipertrofia adenoidea. Acá vemos la comparación de una tomografía donde hay una hipertrofia grado 1, grado 2 y grado 3 de adenoides y cómo la veríamos con la fibroscopía. Acá vemos la adenoides al fondo y acá en un grado 4 la vemos metida ya en la fosa nasal. Voy a apurarme porque falta un poquito. Tratamiento. Obviamente el tratamiento va a ser en principio, si es obstructiva la respiración bucal, desobstruir. En este punto, los ORL, lo ideal sería, y sobre todo si son ORL infantiles,
que en primera instancia se intente un tratamiento médico. Cuando hay causas alérgicas, hipertrofia de corneta, hipertrofia adenoidea, se puede intentar un tratamiento médico con spray nasal de corticoides. Si hay una causa infecciosa, en general yo hago un tratamiento. Si yo sospecho que ese paciente nunca roncó y ahora de golpe hace 3 meses que ronca y de golpe vive con mocos, sospecho una adenoiditis que se está haciendo crónica, entonces en ese caso yo doy antibiótico y corticoide por unos días y en muchos casos me sorprendo de la buena evolución que tiene el paciente, de cómo se achica el adenoide y cómo vuelve a restablecer su respiración. Entonces siempre hay que intentar un tratamiento médico. Y después está obviamente el tratamiento quirúrgico, cuando hay hipertrofia adenoamigdalina. Las desviaciones de tabique en los niños tratamos de no hacerlas hasta por lo menos su total desarrollo de lo que va a ser la nariz del adulto, que en las nenas suele ser cerca de los 16 años y en los varones cerca de los 18 a 20 años. Pero bueno, en casos muy severos donde el tabique está casi tocando la pared lateral y no deja que pase nada de aire y hay disnea, hay apnea, bueno, se hace. Obviamente hay que corregir, aunque sea hacer una cirugía mínimamente invasiva, pero hacerla. La frenectomía, cuando hay un frenillo lingual corto, y la distracción mandibular en los síndromes, por ejemplo, donde hay una retrognatia. Obviamente un tratamiento fonoaudiológico, corregir el mal hábito. Incluso nosotros después de la cirugía los mandamos sí o sí al fonoaudiólogo porque hay que enseñarle a ese niño a que vuelva a respirar por nariz, que tenga una correcta deglución y que se rehabilite el lenguaje. ¿Sí? Es súper importante eso. Odontológico, ustedes lo saben mejor que yo, es importante y sería ideal hacer la prevención y no llegar a esas deformaciones que vemos a nivel maxilar, pero bueno, en el caso de ser necesario, hacer ortopedia, ortodoncia, lo que sea apto para la edad y las características de cada niño. Y bueno, después por todas las alteraciones en general que se producen, ver a interconsultas con traumatología, alergista, neumonología, en los casos de apneas severas a veces necesitan CPAP. Esto en general de lo que hablé y lo que fuimos viendo es el típico respirador bucal, que yo cruzo la puerta del consultorio y me doy cuenta que respira por boca y tiene todas las características, pero no todos los pacientes son así. Les diría que la mayoría son casos más confusos, donde hay que indagar mucho. Hay pacientes que tienen una gran hipertrofia amigdalina, pero los papás te dicen que no es obstructiva, que no ronca, que no hay disnea, te traen un videíto, a lo mejor lo ves que dentro de todo respira bien por la noche, pero tiene, por ejemplo, un mal posicionamiento lingual por la amígdala tan grande, o tienen halitosis por unas amígdalas crípticas donde van quedando todos los restos, entonces se genera lo que se llama tonsilolitos. Hay casos en donde hay amigdalitis recurrente, además de la mala respiración o la sospecha de mala respiración. Entonces, en esos casos, o frenillos que no parecen tan cortos, linguales, pero cuando lo ve la fonoaudióloga, ve que no es funcional ese frenillo. En estos casos, que son la mayoría, es súper importante el tema de la interconsulta para decidir el tratamiento. Entonces, finalmente, eso, lo que más me importa que quede de esta clase es eso, que en la facultad nosotros cada uno en su profesión y en su área estudia y se forma para ver ciertas características, para detectar ciertas enfermedades y demás. Pero el paciente nunca va a estar bien tratado y completamente tratado si no hacemos este tipo de interconsultas tan necesarias. En este caso, en el respirador bucal, a mi criterio no puede faltar la consulta con el odontopediatra, la consulta fonoaudiológica y la consulta con el ORL infantil. Es el equipo necesario. Y finalmente, como conclusión, quiero que les quede esto, la importancia de la interconsulta. La interconsulta nos nutre de información más completa y específica de áreas que no vimos en profundidad en nuestra formación, porque no es a lo que nos dedicamos, ¿sí? Pero aprendemos mucho de las interconsultas, constantemente. Disminuye la ventana de posibles errores diagnósticos. Cuando más interconsultamos, menos errores tenemos. Disminuye la necesidad de la familia de evacuar las dudas mediante los buscadores de Internet. Un gran problema, una gran falencia
que existe hoy, o sea, la información está al alcance de cualquiera, pero esa información muchas veces no es verídica, no tiene una base científica, bueno, ya sabemos. Entonces, cuanto más dediquemos la consulta a aclarar ciertas dudas a los papás, menos van a ir a los buscadores. La interconsulta potencia nuestra relación médico-paciente, aumenta la confianza y la adherencia al tratamiento, evita las iatrogenias y nos respalda en situaciones legales. Un punto que no es menor, saber de que si hicimos muchas interconsultas y todos coincidimos, el equipo coincide en el diagnóstico, hay menos posibilidades de tener problemas de este tipo. Bueno, un poco de la bibliografía, porque cuando uno prepara una clase ve mucha bibliografía. Y finalmente, bueno, acá les dejo mis datos, mi número de teléfono, mail, para que me pregunten todas las dudas que tengan. Obviamente, si ahora me quieren hacer preguntas, yo me puedo quedar para responder todo lo que necesiten. Pero bueno, ahí están mis datos para que empecemos a trabajar en equipo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Noelia, realmente súper, súper, súper claro. Gracias. Ha sido muy, muy, muy didáctico. Vale. Queríamos, ¿hay alguna pregunta en el chat que quieren hacer? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Acá, ¿vos preguntaste para realizar la valoración eso? No. Para realizar la valoración. Yo, Betina, quizás más que una pregunta es una... Está activado el sonido. ¿Me estás escuchando? Ah. Sí, hola. Ah, exacto, ahora sí. Ahora sí, perdón, no te estaba escuchando. Ah, ¿ahí me escuchan? Sí, perfecto. Sí. Tal vez no es una pregunta, sino bueno, es una apreciación desde la experiencia clínica, Noé, Sí. que esto que vos has planteado tan bien, tan correcto y realmente haciéndonos recordar y ordenar todo esto que sabemos y que es tan importante y de tanta significancia. Los que hacemos y trabajamos en interdisciplina, la verdad que cuesta mucho llegar a resultados que modifiquen los hábitos respiratorios en forma relativamente rápida, digo, para que no tenga un costo biológico demasiado grande. Esa es un poco la experiencia clínica, que es bueno, es como que pasa otro año más y el niño sigue y nuestro trabajo también se ve muy restringido y la respuesta obviamente no es la adecuada. La pregunta así a cortito y al pie sería ¿por qué se pierde tanto tiempo a veces? ¿Por qué se permite perder tanto tiempo a veces? Porque cada día para un crecimiento de un niño es mucho. Exacto. Bueno, primero, y un punto muy importante, yo creo que el sistema de salud en este momento está en un problema muy crítico en cuanto al tiempo de los turnos. Se pierde mucho tiempo ahí y eso ya no depende muchas veces de los médicos, pero hay que hacer un mea culpa, podría decir, de los médicos, podría decir yo, que muchas veces lo que veo mucho a diario y a ustedes les debe pasar por parte del pediatra que sigue a ese paciente, que lo conoce desde que nació, es como que todavía hay muchos pediatras que deciden esperar, que dicen, esperemos a que se desarrolle el cráneo, esperemos porque eso le va a dar espacio, y la realidad es que depende el grado, obviamente, de obstrucción, pero que muchas veces ese esperar trae ustedes lo ven, muchísimas consecuencias, muchísimas, o sea, modificaciones anatómicas que después, ni hablar, que a ustedes les debe costar un montón poder corregirlas. La fono les cuesta un montón reeducar a ese nene que respiró a lo mejor 8 años. Yo veo nenes en general, 8 años, 9 años. La otra vez, Porque casualmente...
Perdón, Noé, vos has hablado mucho de todos los costos, de todos los costos o de todas las, de todas las reacciones, y esto tiene un costo biológico que no se Claro. recupera más, No, no hay una segunda oportunidad. Entonces, exacto. en esto, la verdad que es un punto en esto de la interdisciplina para abordarlo, más allá del tratamiento específico del niño, la comunicación entre nosotros y las decisiones terapéuticas, porque el fonoaudiólogo y el odontólogo se encuentran totalmente limitados y la respuesta terapéutica es mala, deficiente. Exacto. Veo, sí, totalmente, coincido plenamente. Veo mucho, incluso en colegas otorrinos, que por ahí hacen en general adultos y niños y no son como más, o sea, no están dedicados específicamente a la parte pediátrica, y que por ahí también es cierto, se encuentran en lugares en donde, bueno, o no tienen un buen quirófano, o si hay una complicación, la realidad es que la cirugía, por ejemplo, de amígdala y adenoide es una cirugía que puede ser buenísima y en 20 minutos, como puede ser malísima, puede haber un sangrado, puede haber una demora en la recuperación del paciente, o sea, se trabaja con la vía aérea. ¿Me están escuchando? Porque ahí yo no me estoy escuchando. Ah, bien. Se trabaja, Sí, te escucho perfecto. bárbaro, se trabaja justamente en vía aérea y hay lugares, sobre todo en el interior, o sea, Córdoba no refleja ni cerca lo que pasa en la mayor parte del país. La otra vez hablaba con una odontóloga de Concordia, Entre Ríos, y me decía, acá no se operan los pacientes hasta los 8 años y los mandamos al otorrino y vuelven. Y yo les digo, claro, porque operar a un nene de 3 añitos o de 4, como hacemos muchas veces, o a veces hasta he operado pacientitos con síndrome de Down, otras patologías que tenían apneas súper severas de 1 añito y medio, lo haces con tranquilidad en una institución donde tenés un respaldo, donde hay pediatras, donde hay anestesistas preparados y demás. Entonces, ese contexto, yo creo que, no quiero justificar, pero muchas veces ese contexto hace que el otorrino en otros lugares no decida una cirugía antes, por ejemplo. Hay que ver todo el contexto, o sea, Córdoba y los lugares en donde, gracias a Dios, hoy estoy, cuentan con eso, con ese respaldo. Pero muchas veces esta cirugía es una cirugía en la que tiene muchas complicaciones, así pareciera que no, pero es una cirugía que puede tener complicaciones y el paciente está entrando prácticamente, o para los padres, sano. O sea, no es un paciente con una urgencia, a eso voy, es una cirugía programada, entonces los papás también, en cierta forma, a veces dudan mucho, interconsultan mucho, porque dicen, pero no sé si ronca, creo que no ronca, o no, pero yo lo veo que aprende súper bien y que en el cole le va súper bien, pero el nene está respirando. Entonces, ahí se pierde mucho tiempo también en la duda a veces de esos papás. Es como que hay un conjunto de condiciones que yo creo que hacen de que por ahí lleguemos tarde. Yo la verdad que cuando veo al paciente con estas características que vimos en la clase, y sí, yo sé que estoy tarde, está llegando a mí tarde, pero bueno, la idea sería prevenirlo a esto, la idea sería poder operar una obstrucción adenoamigdalina antes de los 6 años, antes del recambio dentario, antes de las consecuencias, o sea, eso sería lo ideal, y por suerte en los lugares en donde estoy lo puedo hacer, pero la realidad es que hay que tener un respaldo también para poder operar a esos pacientes o desobstruir muchas veces. Y otro motivo es esto, la falta de interconsulta. Yo veo que se trata, así los otorrinos, por ejemplo, desobstruimos, pero si no estás atento a todo lo que pasa a nivel bucal y no lo derivas al odontopediatra, ese paciente claramente va a seguir respirando por boca, lo mismo si no lo mandas al fonoaudiólogo. Es como que cada uno trata su parte y eso ya no tiene que pasar más, menos en lugares como Córdoba o como lugares donde hay mucho para hacer interconsulta y hay muchos profesionales, no debería pasar, porque bueno, está todo al acceso. Pero bueno, es como que creo que lo más importante es eso, que la gente que esté en formación cambie un poco eso, ¿no? Eso de tomarlo al paciente y tratar lo nuestro, lo que nos incumbe y lo demás, no. O sea, el paciente, la persona
hay que tratarla integralmente. Si no, estamos haciendo las cosas a media y aunque no seamos, yo en mi caso, odontóloga, estoy fallando. Soy otorrina y digo, no puedo decir, soy otorrina, desobstruyo al paciente y lo demás no me importa, no. Estoy fallando y estoy haciendo un tratamiento incompleto. A eso voy. Ay, no te escucho, Betina. No, ahora sí, ahí está. Ahí hay una pregunta que Julita Rubinstein levantó la mano, no sé si... Sí, Vic levantó la mano. ¿Quiere hacer alguna pregunta? Sí, yo me quedé en la clasificación del agrandamiento amigdalino, cuando entendí que en el 1 y en el 2 era normal, no obstruía, y ya en el 3, cuando se acercaba a la línea media, porque los pacientitos que son muy pequeños y tienen como hipertrofiadas las amígdalas y no están tocando la campanilla, la úvula, pero están próximas y nosotros vemos que no hay otro síntoma de respirador bucal. Claro. ¿Conviene hacer la interconsulta? ¿En qué momento, digamos, dejamos de pensar que es normal y hacemos? Porque el pediatra por ahí dice esto, lo vamos viendo, pero uno no va viendo. Y debería como tener ciertas pautas para la interconsulta. Mira, el grado 1 es como el que te diría que te puedes quedar tranquila. El grado 2, yo he visto amígdalas grado 2. El grado tiene que ver con lo que uno ve en el istmo, hasta dónde llega la amígdala. Pero eso, o sea, nosotros cuando miramos la boca no estamos viendo la amígdala completa. Y hay amígdalas que son pediculadas o amígdalas que son largas y casi tocan la epiglotis. Entonces, o amígdalas que cuando el paciente está en bipedestación están bien, pero como son pediculadas, al estar el paciente acostado, van hacia el medio y hacia atrás y obstruyen. Entonces, he visto amígdalas grado 2 que son obstructivas, como también he visto amígdalas grado 3, el paciente no tiene síntomas respiratorios y que a veces lo que hago en esos casos, que son los casos estos que presento duda, es mandar a un fonoaudiólogo que haga deglución, que haga praxias orales, para que evalúe la postura, si esa postura lingual puede mejorar sacando la amígdala. Muchas veces termino sacando la amígdala para darle espacio a que la lengua vuelva a su lugar y no genere las alteraciones odontológicas. Y si la lengua está en posición normal, nosotros lo evaluamos y vemos que no hay una deglución atípica y la amígdala sigue siendo grande, entonces sí sería un control. Sí. Bien. Yo te diría que sí, porque como grado 2 y grado 3 son confusos y dependen mucho de todos los síntomas que vimos. Entonces hay que desmenuzar bien para estar bien seguros de que ese paciente no está teniendo alteraciones respiratorias o de otro tipo, digamos en la deglución y demás. Hay que evaluarlo. 2 y 3 hay que evaluarlo. El 4 es como que es quirúrgico siempre, pero las otras es mejor evaluar. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Noelia, preguntaban acá antes de irse para derivar pacientes, ¿en dónde te derivan? ¿En el hospital privado, en MIT? Sí, estoy en el hospital privado y en MIT en este momento. ¿Piden turno con vos directamente para la derivación? Exacto, sí, pueden llamar a los números, bueno, les puedo dejar ahora todos esos datos si quieren a ustedes. Claro. Para pedir los turnos. Y bueno, obviamente tienen mi número, a mí me encantaría que agenden mi número porque si bien el paciente me va a llegar, es importante esto también, el tema de que haya un feedback y una charla y que cada caso es específico. Justamente para poder trabajar en equipo hay que tener una comunicación directa con el profesional, entonces por eso también les dejé mi número personal ahí. Bien, perfecto. Yo tengo una preguntita que, o sea, con respecto a las cámaras, esto de los PAF y de los corticoides. Sí. Porque en realidad nosotros hemos visto también mucha caries de infancia temprana en relación al uso del PAF, de las cámaras, por la acidez del medio, por el momento, por la oportunidad en que se aplican, que generalmente antes de dormir, en donde está también en reposo la saliva y eso. Bien. Con respecto a eso, ¿ustedes dan alguna recomendación? La verdad es que nosotros no usamos, los otorrinos en general, lo que usamos, que yo nombré hoy, es el spray nasal, solamente nasal.
Justamente, no usamos, como los PAS tienen que ver con la vía aérea inferior, no es algo que lo indiquemos nosotros. En general es el paciente ya con antecedentes alérgicos y demás que hacemos la interconsulta con neumonología o con alergista y ellos son los que indican eso. Ajá. En eso no, la verdad que yo no tengo indicaciones específicas sobre eso porque no es lo que uso. Y el spray que se usa a nivel nasal, obviamente no. Es local. Es local. Perfecto. Bueno, creo que no sé si hay alguna preguntita más, me parece que no. Bueno, Noelia, la verdad que te agradecemos un montón, ha sido súper claro y muy enriquecedor, nada, muchos conceptos que algunos teníamos, otros nuevos, pero siempre es bueno esto de reforzar el tema de la interdisciplina, ¿no? Lo tenemos muy arraigado, pero a veces, como vos decías, es difícil llevarlo a la práctica por la estructura en la que estamos trabajando o por bueno, como está pensado el servicio de salud, también a veces es difícil. Cuando uno está en una institución es mucho más fácil por ahí la coordinación de los equipos. Sí, exactamente. Sí, Pero creo que la mirada tiene que estar puesta, bueno, en el niño y en su correcto desarrollo. Entonces, Exacto. ha sido realmente muy grato y muy enriquecedor todo lo que nos has dado hoy. Bueno, me alegro un montón. Muchas gracias y estoy a disposición para lo que necesiten.